96.5. Cuatro 18 minutos con nosotros la licenciada Lizeth Núñez, oficial de educación para UNICEF, o de UNICEF para educación. No, o en educación. De educación. Y Lizeth, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué bueno que está por acá. Y la inversión en educación en este año fue de 129.000 millones. Educa hizo un informe con una serie de valoraciones que cuestionan mucho del manejo del presupuesto de educación. En el caso de los niños, los menores, si ustedes tienen algún tipo de evaluación del impacto de ese crecimiento de la inversión en dinero para la educación, si ha sido positivo y en qué nivel, si ha quedado igual, ¿qué ha pasado en el impacto, en el rango de la actuación de ustedes? Bueno, como ustedes saben, el gobierno impulsa para los niños más pequeños el Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, Quisqueya Empieza Contigo. Ese plan tiene una cobertura ambiciosa en sus dos programas, tanto el base familiar y comunitario como los CAIPI, los centros que funcionan todo el día. Ahí vemos que a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, del INAIPI y de toda la política, todavía las encuestas reflejan que solo un 38% de los niños y las niñas, la en Hogar 2014, refleja que solo un 38% de los niños y niñas, las familias reportaron que sus hijos menores de 3 a 5 años asisten a un programa estructurado de primera infancia. Entonces, por eso decimos que a pesar de los esfuerzos, todavía hay un reto importante de poder alcanzar a la población de primera infancia y que puedan tener acceso a estimulación oportuna y también que desde los hogares puedan sus papás y sus mamás poder desarrollar acciones que promuevan los aprendizajes y la preparación para las escuelas. Eso guarda relación con las estancias pobre, ¿no? En la población pobre es mucho mayor. Esto guarda relación con las estancias infantiles, ¿no? Sería bueno saber, porque hasta a pesar de que hace 12 años se aprobó una ley que mandaba la creación de estancias infantiles, estas se han construido en los últimos 3 años. ¿De dónde venimos? O sea, el porcentaje actual, 38... ¿Qué cobertura tiene? ¿De dónde venimos? ¿Cuándo estábamos en cero? ¿Cómo hemos ido avanzando? En el 2009 el Hogar midió la cobertura, pero lo midió de la población menor de 5 años, así que no es comparable. Y en ese momento era 16.5%. En Hogar 2014 se midió de 3 a 5 y por eso se ve un aumento de un 38%. UNICEF es una agencia de Naciones Unidas bastante enfocada en el tema niñez, pero bueno, es imposible divorciar la niñez del tema educación. Recientemente Educa en República Dominicana emitió un informe un poco evaluador de la gestión en educación. Entre otras cosas, el informe se enfocó mucho en el gasto y dijo, bueno, es que en el pasado año se invirtieron más de unos 4 millones de pesos en 100 aparatos celulares para ser utilizados por flota. También habla el informe de la manera desproporcional que el Ministerio de Educación nombró, por ejemplo, el personal de conserjería en la provincia de Espaillat, como que superaba por mucho la media. Ustedes como UNICEF, entonces, ¿han hecho algún acompañamiento? ¿Tienen alguna visión? No del presupuesto de educación, sino de en qué se está invirtiendo el dinero en educación. Bueno, yo creo que estos ejercicios ayudan mucho a la transparencia y poder hacer un análisis de una veeduría social y permitir al Ministerio de Educación que se analice y pueda ir mejorando la calidad del gasto. Y para nosotros tienen un valor muy importante este tipo de estudios. Nosotros, UNICEF, junto a otros organismos internacionales, hemos estado apoyando al Ministerio de Educación en la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, donde en el 2012 se priorizaron 10 políticas, 89 acciones, y hemos venido
apoyándole a emitir unos informes de rendición de cuenta para ver en qué se está implementando el 4% y garantizar sobre todo que esas políticas clave para reformar el sistema, esas acciones clave se puedan implementar. Y a pesar de todo el esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo importante, un 70 y tanto % de las acciones se han desarrollado o están en acciones en ejecución normal, y ahí hay un tema de algunas otras que lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo y seguimiento, no se han podido. ¿Y cómo se está aprovechando el tiempo de la tanda extendida? Un objetivo tan importante. Pero antes de pasar ahí, Pablo, ustedes no tienen... antes de pasar ahí a la tanda extendida, en el tema de las estancias infantiles, tú hiciste la referencia de un 30 y tanto % hasta el 2014. 38. Pero del 2014 en adelante se han inaugurado bastantes estancias infantiles. ¿Cuál es hoy la cobertura y cómo impacta a la familia y al entorno? ¿Cómo impacta a la mujer soltera estas instancias infantiles? ¿Qué significa una instancia infantil según la visión de UNICEF, que tiene una evaluación de larga data de la situación educativa del país? Mira, las evidencias nos dicen primero por qué promover el desarrollo infantil temprano de los niños y de las niñas. Nos dicen que los niños que acceden a esos espacios de estimulación que promueven su aprendizaje, a futuro tienen mayor logro de aprendizaje en la escuela y son los niños que menos abandonan la escuela. También nuestro cerebro se desarrolla a un ritmo grande, avanzado y tiene un tiempo donde va en descenso. Entonces, y eso ocurre en la primera infancia. Los niños y las niñas que no acceden a estimulación temprana, educación temprana, su desarrollo cerebral es mínimo y afecta todo su potencialidad de futura y poder salir de la pobreza. ¿Cómo están y de la impactando exclusión? estas instancias y qué cobertura tiene actualmente al 16? Mira, yo te hablé del dato del en hogar, un dato muy global. Ahora te voy a hablar un poco de los datos que conozco de INAIPI. De niños y niñas atendidos en los centros de atención integral a la primera infancia se reportaron 14.648 niños y niñas, y en el programa de base familiar y comunitario 39.008 niños y niñas. Y hay una meta también de nivel inicial de la población de 5 años que ha avanzado en los últimos años, ha avanzado mucho, y también hay 158.993. Quizás me gustaría una opinión sobre el tiempo de la tanda extendida, solo para valorar cómo lo ven ustedes. Bueno, el Ministerio de Educación ha hecho estudios sobre el manejo del tiempo y ha evidenciado que las escuelas de tanda extendida, en términos generales, el manejo del tiempo y el uso efectivo del tiempo ha mejorado. El aprovechamiento ha ido mejorando. Yo creo que la tanda extendida hay que evaluarla, hay que acompañarla y hay que ir viendo cuáles son los aspectos que hay que ir mejorando, pero hay que darle tiempo y tener más información de evaluación. Aprovechando el tema anterior, el señor Augusto Sabiñón de Boca Chica nos escribe por Twitter y él denuncia, aprovechando la entrevista, denuncia que en el caso de Boca Chica el INAIPI no ha permitido que los niños menores de 3 años entren a la escuela. Él nos dice que hay como una especie de clasificación y que las aulas están vacías esperando a los niños de ese rango de edad. Y que inclusive él pregunta como que qué acompañamiento puede hacer UNICEF, porque él entiende que por lo menos en su municipio, que es Boca Chica, ya septiembre se fue y no se están aprovechando esas herramientas para que los niños en la primera infancia estén en educación. Bueno, UNICEF ha estado apoyando mucho a la INAIPI en el programa de base familiar y comunitario y podemos dar fe y testimonio del trabajo excepcional que se está haciendo de apoyar a las familias en darles orientaciones y capacidades para que las familias puedan promover el desarrollo integral de sus hijos en el contexto familiar, y los niños y las niñas acceden 2 veces por semana a estimulación y educación inicial. Entonces es un trabajo
hay un tema de cobertura, como ya planteamos, hay un reto grande de cobertura, pero el trabajo que se está haciendo es un trabajo de mucha calidad. Creo que es una política que hay que apoyar mucho, para que avance. Hay un marco legal que está pendiente de crear el INAIPI legalmente para que pueda tener toda la autonomía financiera, administrativa que necesita para operar y darle legitimidad a todo el plan. Claro. Lice, la baja clase media hacia arriba, sabemos la baja, la media, la clase media alta, sabemos lo que significa un niño cuando sale de la casa chiquititito y tú lo envías a una cosa de esa maravillosa. Yo recuerdo las mías, que es una cosa, el cambio, cómo avanzan. Sí, entonces es bueno que cada quien, que Dios y su trabajo le ha dado la oportunidad de que sus hijos pasen por ahí, es testigo de todo esto. ¿Qué plantea UNICEF? ¿Cuáles son las relaciones de UNICEF con el gobierno, con el Ministerio de Educación, de forma tal de comprometer cada día más al gobierno y atarlo bien atado, de forma tal que ese ritmo que se ha cogido de inaugurar estancias y poner en funcionamiento estancias infantiles que habían quedado detrás, no se pierda? ¿Cómo son los vínculos de ustedes? ¿Cuáles compromisos hay? No vaya a ser vaina y en 3 años venga otra administración y se le olvide esto. ¿Cómo está atado eso? Sí, bueno, nosotros cada vez que podemos abogamos por el marco legal del plan, porque INAIPI funciona con un decreto que puede ser tumbado por cualquier otro decreto. Entonces nosotros estamos buscando por el marco legal, pero también nosotros somos parte de la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad, que en este periodo tiene que establecer unas metas, unas acciones que irían directamente a los POAS de las instituciones del Ministerio de Educación y del INAIPI, y ahí estaremos velando porque realmente se pongan metas para ampliar la cobertura y sobre todo dando un monitoreo y apoyando también técnicamente en todo lo que se necesite para que esas metas se cumplan. Amén. Muy linda. Bueno, me parece muy bien este acompañamiento en estas áreas, y que esa valoración creo que la compartió también el ministro de Educación, que tuvo una buena reacción sobre el informe que recientemente se publicó, el informe de Educa, de verlo como reto, que la reacción tradicional es el rechazo a este tipo de informes que sirvan para mejorar la transparencia en las instituciones. Pero veo que ustedes también tienen esa visión y eso es sumamente importante. Así que muchísimas gracias, Lisette. Gracias a ustedes por la invitación. Lisette, un placer. Núñez, oficial de educación para UNICEF. Cambio fuera. El Ayuntamiento Santo Domingo Este informa a sus municipios que ya están establecidas las rutas y frecuencias para la recolección de residuos sólidos.